Como empezamos con el Salmo 150 y era el último, hoy terminamos con el Salmo número 1, que es el primero. Y dice así los primeros 3 versículos. Y quizás me detenga en solo estos 3 versículos durante la tarde de hoy. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. Es como árbol plantado junto a corrientes de un río. Cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. ¿Qué clase de salmo? Recuerden que el Salmo 1 y el Salmo 2 son como una introducción a todo el Salterio. Que el libro de los Salmos está dividido en 4 libros realmente que están haciendo un paralelo con los libros de la ley. Por tanto, hay un énfasis profundo durante las oraciones y las canciones de los Salmos en la ley de Dios y la confianza, el refugio que encuentra el pueblo de Dios en su ley cuando medita en ella. Lo primero que quiero decirle en este salmo es lo siguiente: Dios cree en la felicidad. Dios cree en la felicidad. Cuando nosotros preguntamos, ¿es posible ser feliz?, la respuesta es muy diversa. ¿De qué manera podemos responder a esa pregunta? ¿Es posible ser feliz? Hay algunos que dicen solo en el cielo. Hay otros que dicen parcialmente. Otros dicen que no es posible ser feliz. Ahora, déjame decirle que el propio Señor Jesucristo abrió su ministerio de predicación y de enseñanza diciendo, ¿qué cosa, Matías? Bienaventurados, dichosos. El Salmo 32 que ya predicamos, ¿cómo comienza? Dichosos, bienaventurados. Y el Salmo 1 diciendo, dichosos, bienaventurados, que es la palabra para decir feliz, 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 o feliz plenamente, de manera perfecta, madura y acabada. Es decir, que Dios cree en un estado del alma donde hay dicha, felicidad, plenitud, significado, realización, placer. Dios nos creó a nosotros con la capacidad de explotar y de explorar todo sentido de placer. Dios nos dio ventanas al placer, que son avenidas por medio de la cual Él toca el alma sensible. Todos los sentidos nuestros, el de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, todos esos sentidos son regalos de Dios, para que nosotros en la vida tuviéramos una experiencia placentera. No demos por sentado el placer en la vida. Están allí nuestra capacidad de sentir placer, de sentir gozo, porque Dios nos creó con eso, porque nos ama y nos lo regaló. De tal manera que cuando tú llegas a un museo y ves una pintura que te atrae, tú te deslumbras y encuentras en ello, en simplemente un marco pequeño, un placer increíble. Y esa pintura te cautiva, te capta, te esclaviza allí tu atención y tú encuentras mirando esa pintura un placer indescriptible. O tú te escapas del bullicio de la ciudad y vas a North Carolina y estás en una cabaña y ahí empiezas a escuchar no el ruido de los carros, del palmetto, sino estás escuchando el cantar de las aves, el susurro de un arroyo, y tú encuentras un placer indescriptible en eso. O tú estás ahogado en tu propio pensamiento y de pronto detrás de ti viene este ser querido que te ama tanto que con un solo toque tú eres transportado al cielo, ajeno completamente a cualquier dolor. Esos son toques de la gracia de Dios para tu alma. Dios te creó con esa capacidad de tener placer en la vida
y tener felicidad. ¿Puedes decir amén? Qué bello es el Señor. Ahora, obtenemos placer además mediante la satisfacción de nuestras necesidades. Cualquier necesidad humana al principio parece un tormento o un castigo. Pensemos sencillamente en nuestra necesidad de beber agua. Doctora, nuestro cuerpo está compuesto por mayormente de agua. ¿Cuánto necesitamos el agua? ¿Has sentido una sed? No una sed cualquiera, sino una sed profunda, desesperante. Es un tormento increíble. Pero cuánto placer se halla con solo un sorbo de agua fría cuando estás sediento. Dios pudiera haber satisfecho tus necesidades de muchas maneras, a través de un deber, de una disciplina, de una obligación, de un instinto, pero además de eso te regaló la capacidad de sentir placer en la satisfacción de tus necesidades humanas. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque te ama, porque cree en una vida dichosa y feliz para ti. Además, obtenemos placer mediante las relaciones humanas basadas en el amor. Esto es un regalo de la imagen de Dios plasmada en el ser humano. Los animales establecen su pareo a través del instinto, porque están programados, codificados para funcionar así. No hay una elección volitiva en la que se toma una decisión de, ¿sabes qué? Esa perrita con ese nuevo peinado que tiene me atrae. No, a donde la llevaron para su aseo, ese perfume, hoy sí. Entonces se acerca, le dicen jau jau, jau jau, y se aman para siempre. No, ese regalo nos lo dio Dios a nosotros, los seres humanos, de ser atraídos por la belleza, ser cautivados por la elegancia, y luego tomar una decisión libre de amar a una persona y de ser amado en correspondencia. Eso es un regalo de Dios para nosotros, para luego sentir placer en ello y ser felices en la dádiva de su amor a nosotros a través de relaciones humanas basadas en el amor. Puedo decirle más, y téngame paciencia hoy. Podemos obtener placer mediante el logro de nuestros propósitos. Dios creó al ser humano y lo puso en el Edén, quiere decir sobre la tierra, para que fuera un colaborador de su reino. Dios reina sobre todo y todos, pero puso al hombre y la mujer sobre la tierra para que administraran como co-reyes bajo el gobierno de Él. Por tanto, nosotros tenemos la capacidad de visualizar un futuro, de proyectar estratégicas y alcanzar metas. Eso no lo hace ningún otro ser vivo, solo nosotros. Por tanto, cuando tú tienes sueños en tu vida, cuando tú visualizas un futuro, es la imagen de Dios proyectada en ti, que puedes tener buenos pensamientos, puedes sumar una acción tras otra para alcanzar una meta, y en la conquista de esa meta, ¿cómo tú te sientes? Jorge, cuando terminas esa casa, ¿cómo te sientes? Cuando vences esa deuda, Abraham, ¿cómo te sientes? Como cuando te escala y te promociona en una empresa, ¿cómo te sientes? Porque Dios te ha creado con esa capacidad de prosperar, de avanzar, de proyectarte, y alcanzando esas metas encuentras felicidad. Esto quiero que entiendan que son regalos de Dios para tu vida, y es una gracia común que Dios extiende sobre creyentes y no creyentes. Ahora, hay un placer que no puede ser comparado con ninguno de los que he mencionado con anterioridad. Y es el placer que encontramos en nuestra relación con el Creador. Porque todo lo que hemos dicho anteriormente es una sombra comparado con la felicidad, la dicha, la plenitud que encuentra el ser humano cuando llega a tener comunión con su Creador. Dios nos creó para que sobre todas las cosas nosotros tuviéramos placer en una relación de amor con Él.
Si tú tienes placer en la belleza natural, es porque aquí hay un mensaje más importante. A través de las cosas naturales, Dios está proyectando su gloria espiritual. Dios es espíritu. A Dios nadie lo puede ver, pero Dios se deja ver a través de la gloria de la creación. Por tanto, cuando nosotros vemos un destello de una noche estrellada, tú dices, wow, cuán grande es Dios. Cuando tú ves el curso y los ciclos de la tierra, tú dices, wow, cuán sabio es Dios. Cuando tú ves lo complejo que es el diseño humano, tú dices, wow, cuán sabio es el Señor. Tiene propósito en todo. Es decir, que Dios se deja conocer a través de las cosas creadas. Y si tú encuentras placer en la obra de Dios, déjame decirte, tú vas a encontrar mayor placer en la relación personal que puedes tener con el Creador. No es lo mismo ver la Mona Lisa que tomarse un café con quién? ¿Quién pintó? ¿Quién pintó la Mona Lisa? Vamos a googlear ahora, Emanuel. Da Vinci. ¿Usted te imagina? Ese hombre multifacético que exploró tantas disciplinas de su tiempo, el arte, la ciencia, la matemática, la biología, todo ello. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Si nosotros nos quedamos asombrados delante de un retrato de la Mona Lisa, que es un cuadro bien pequeñito que parece un cuaderno de libreta, imagínate entre la grandeza de ese hombre que puede asombrar hoy a nuestro contemporáneo. Es muy diferente el destello de la gloria de la obra que del Creador. Dios se da a conocer a través de las cosas creadas, pero vas a encontrar mayor placer a través del Creador que hizo todas las cosas, que te hizo a ti para su gloria, para tener comunión con Él. Ahora, si todo lo que hemos hablado ahora es tanta dicha, tanta plenitud y tanta belleza, ¿por qué no es lo común en la experiencia humana? Lo que quiebra la felicidad, lo que particiona en sesiones de momentos felices nuestra existencia, es el pecado. Por eso la segunda verdad es esta: la felicidad surge entonces en la abstenencia al pecado. Por eso el salmista dice, es dichoso, sí, hay esperanza para una vida dichosa, pero ¿quiénes son dichosos? Los que no escuchan, los que no caminan, los que no se sientan, en resumen, en el pecado. Es decir, que a veces nuestra generación nos dice algo completamente contrario. Hay dicha, sí, hay felicidad, sí, pero en una vida sin límites, en una vida sin ley, en una vida en la que no rinde cuenta a nadie, donde tú das a tu sentido libertad total para experimentar el placer. Pero Dios dice que el camino, la esperanza de una vida dichosa comienza con el valor, la virtud de decir no a algunas cosas. El no existe. Búscalo en el diccionario. Existe. Tú vas al doctor y el doctor, luego de hacerte un diagnóstico, comienza con un no de este tamaño. No a esto, 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 no a esto. Ahí llega la conclusión y Pablo dice, bueno, ¿y de qué viviré? Pero comienza con ¿qué? Con un no. Y después te dice, bueno, puedes hacer esto y esto. Y te da una receta. Tú vas a un financista que te va a aconsejar cómo tener salud o libertad financiera. Y comienza con ¿qué? No. Coge la tarjeta de crédito, córtala. Coge tu carro, véndelo y cómprate uno más barato que no te endeuda. No, 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 no y no. ¿Por qué? Porque el camino de la sabiduría comienza diciendo, estoy mal. No. Y de tener el curso, la influencia, el poder del mal en tu vida, con una decisión de decir, no sigo por aquí, no escucho más esto, no me siento más con esta gente, no. Porque el diablo
te ha mentido y nos ha mentido en nuestra generación, la tiene cautiva diciendo, tienes que decir sí, 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 sí. Ok, si vas a decir sí a qué, vas a decir sí a Dios, vas a decir sí a su palabra, vas a decir sí a sus propósitos. Pero para eso tienes que decir no a otras cosas. Así que deberíamos ejercitar ese no más a menudo, porque mientras digamos el sí al que deberíamos decir no, y decimos no entonces a lo que deberíamos decir sí, porque Dios, la luz y su reino es mutuamente excluyente a Satanás, el pecado y las tinieblas. Veamos esto, la felicidad se ve quebrada mediante la presencia del pecado en nuestra vida. Por ejemplo, el pecado dice, sí, fuiste creado para tener placer, pero busca placer sin límite. ¿Qué pasaría a una persona, por ejemplo, que quiere escuchar música, porque en ello tiene placer, pero el placer que tiene es de escuchar música sumamente alta? ¿No fuiste creado para escuchar música? ¿No hay placer en la música? ¿Cómo algo puede terminar dañándote? Ok, fuiste creado para disfrutar de la naturaleza, el tacto, el calor del sol. Bueno, vamos a exponernos al calor del sol durante todo un mediodía del verano de agosto. Sí, fuiste creado y todas las cosas de alimento fue para tu placer y tu sustento, pero cuando tú no tienes límite en la manera en que tú comes, entonces ¿cómo terminas? Es decir, que el pecado afecta la habilidad natural, que es un regalo de Dios, para buscar placer por caminos y avenidas que no convienen. Por tanto, lo que fuiste creado con esa capacidad de encontrar placer y felicidad es quebrada por el poder y la influencia del pecado, que toma lo bueno y lo hace malo. Por tanto, cuando vamos a desarrollar relaciones, porque fuimos creados para eso, la podemos desarrollar con cualquier otra motivación que no es el amor. El interés, la envidia, la competencia, la vanagloria. Y todas esas motivaciones que son pecados toman la capacidad de relacionarnos uno con otro y en vez de crear lazos donde hay productividad y satisfacción, lo que hay es herida, amargura, desengaño, desesperanza, quebraduras del alma. ¿No es cierto? ¿Qué hizo la diferencia? La presencia del pecado. Cuando nosotros, que fuimos creados para tener contacto con lo eterno y adorar a Dios vivo, en lugar de adorar a Dios, nos hacemos a nosotros el centro de nuestra vida y comenzamos a crear todo nuestro pequeño reino para que redunde para mi placer, mi propósito, mi pensamiento, mis metas, mi voluntad, nosotros nos convertimos en pequeños dioses. O cuando en lugar de adorar a Dios sobre todas las cosas, tenemos al dinero sobre todas las cosas. O tenemos la familia sobre todas las cosas. O tenemos la nación y la política y tu partido sobre todas las cosas. Cualquier cosa que tú pongas en lugar de Dios es una manera de adoración equivocada que se convierte en un ídolo. Fuiste creado para adorar, pero al no adorar al Dios vivo y creador, Padre de nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte, adorarás cualquier otra cosa. Y donde pongas tu corazón que no sea Cristo, allí habrá dolor y desengaño. Porque fuimos creados para adorar a Dios y no ídolos. Por eso hay que decir no a muchas cosas. Si queremos construir una vida sólida para disfrutar el bien de Dios aquí y ahora y mucho más en la eternidad. ¿Puedo decir amén? ¿Tiene sentido lo que estoy compartiendo contigo hoy? Gracias. Ahora, muchos son los motivos por los cuales sufrimos hoy. Hay un proyecto de Dios para una vida dichosa, es lo que he dicho. Dios cree en la felicidad. El pecado es lo que quiebra, segmenta, particiona nuestros momentos felices. Pero además de eso, hay algunas razones por las cuales todos vamos a sufrir. Primero, como consecuencia de nuestras propias acciones. Nosotros somos los mayores responsables
de nuestra vida. Cuando tú llegas a hacer un diagnóstico del momento en que tú te encuentras hoy, esta es la conclusión que debes sacar a priori. Yo estoy aquí en esta situación porque yo soy responsable. Eso es lo primero que tienes que hacer. Dice, no porque mi mamá, no porque mi papá, no es que la circunstancia, imagínate, yo lo que tengo atrás es un chino. No, porque a mí me tiraron brujería. No, porque a mí me rayaron cuando era niño. Nada de eso debe ocupar esta silla de la responsabilidad. Tú debes decir, yo estoy en esta circunstancia y yo soy responsable, porque son mis decisiones las que me han llevado hasta aquí. Nuestros pecados, nuestras maldades, nuestros quiebres de la ley de Dios, nuestras espaldas en desdén del propósito de Dios es lo que en primera instancia nos lleva a sufrir en la vida. Lo segundo son las malas decisiones que otros han tomado. La vida es como la avenida en la calle o en la calle 8. Tú vas por la calle 8 y se cruzan avenidas de un lado a otro, un lado a otro, un lado a otro. Tú vas bien, tú tienes prioridad, a no ser que tengas una luz roja, ¿ok? Pero viene alguien loco y hace así, se te cruza en el camino la decisión que él tomó. Aun cuando tú tenías libertad, tenías derecho y tenías todo a tu favor, la decisión que él tomó te afectó a ti. La vida es un todo tan coherente que tú puedes estar tomando decisiones durante un periodo, pero las decisiones de otros te afectan a ti. La vida es como un barco, como un Titanic, donde todos estamos en él, pero si a alguno se le ocurre hacer un hueco, todos nos hundimos. Porque hay un todo coherente en la vida, donde las decisiones de uno afectan a otro. Si sufrimos no solo por nuestras consecuencias, sino también por las decisiones que toman otros que nos afectan a nosotros. Eso es así, es inevitable. Sufrimos además por un juicio directo de Dios. Si tú estás dando la espalda a Dios, si tú estás en pecado, si tú no quieres saber de Dios, déjame decir, Dios es el juez de la tierra y Dios ejecuta juicios sobre sus criaturas como Él ve conveniente. Y Él interviene abruptamente a veces en el curso tuyo de la vida porque sencillamente no lo merecemos, al no honrarle a Él y darle gracia. Sufrimos además mediante el quebrantamiento que Dios provoca en nosotros para que encontremos placer en Él más que en cualquier otra cosa. Déjame explicar esto. El mundo a veces ha echado raíces tan profundas en nuestra alma que llegamos a amar lo que Dios aborrece. ¿No es verdad? Eso lo sabemos. ¿Qué hace Dios como un padre amoroso? Tiene que arrancar ese amor al pecado, al mundo, a la codicia, a la lujuria. Tiene que arrancarlo de tu alma. Eso va a doler. Déjame explicarlo de esta manera. El día en que Jesús entró en el templo, todo estaba funcionando bien, pero para un propósito malo. Es decir, todas las mesas estaban en su lugar, cada comerciante vendía lo que tenía que vender, los cartelitos de los precios estaban visibles, todo estaba funcionando como un día común y corriente, ¿no es verdad? Pero desde la perspectiva de Cristo, eso estaba bien para la plaza del pueblo, pero estaban haciéndolo ¿dónde? En la casa del Señor. Por tanto, ¿qué es lo que provocó Cristo? A primera vista, dime Felisa, ¿qué fue lo primero que provocó Cristo? Un caos divino. Tomó las mesas y las viró al revés, tomó las palomas y las liberó, tomó una cuerda y el que le pasaba cerquita, yo no digo que le dio a nadie, pero por lo menos digo, saquen. Cualquiera que entraba en ese momento decía, wow, lo que está armando Cristo allá adentro. ¿Y qué estaba haciendo Él? Poniendo orden. Pero nadie, y sospecho que los discípulos tampoco, veían que lo que estaba haciendo Cristo era poniendo orden. Porque a la vista humana, ¿qué es lo que había? Pero había desorden previo a la visita de Cristo, porque era un orden virado al revés. ¿Me siguen?
Y cuando las cosas están viradas al revés, pueden funcionar bien, coherentemente, bajo la mano del maligno. Pero cuando viene el hombre fuerte, él viene a liberar, él viene a salvar, él viene a rescatar. Y lo primero que crea momentáneamente es un caos en tu vida antes de establecer un nuevo orden. Por tanto, tú estás con tu vida que tú dices, las piezas están en su lugar, pero vas a un destino equivocado. Vive con metas equivocadas. Viene Cristo, va a poner las cosas en su orden. ¿Y qué va a provocar allí? Dolor. Es que yo nunca he sufrido más desde que soy cristiano, porque Dios está poniendo las cosas en su lugar. No, yo desde que tengo este novio cristiano me ha hecho la vida imposible. ¿Sabes por qué? Porque ese novio cristiano está poniendo las cosas en su lugar. Y hasta ese momento las cosas en tu vida estaban en un mal lugar. Por tanto, como tú amas lo que debes aborrecer, cuando viene Cristo, cuando viene Dios, cuando viene el reino de Dios, cuando viene el orden de Dios, va a haber dolor en tu alma. Pero ese dolor, ese quebrantamiento es para salvación, es para sanidad, es para restauración. Porque el orden que ahora tú cuidas, que nadie me mueva estos platos, por favor, que todo lo tengo bien organizado, eso es momentáneo, porque con una brisa pequeña del otoño se va a derribar todo y tu ruina será mayor que la de cualquier otra persona. Pero cuando Cristo viene, desbarata todo aquello y restaura y edifica sobre la roca. Y cuando viene no las brisnas, sino cuando viene el viento fuerte, cuando viene el río, cuando viene el torrente en tu casa, permanece, porque está sobre la roca. Tú compraste una casa vieja, te diste cuenta que la casa vieja que ya no sirve para nada. Esto hay que tumbarlo. Cuando tú ves esa casa vieja hecha palo en el piso, dime, Johnny. Yotti. Dice, wow, cómo duele. Pero la esperanza de una nueva casa está con que la casa vieja se derrumbe. Por tanto, si tú sufres por intervención divina, es porque tus valores están equivocados. Déjame decirte. Y lo mejor que te puede pasar es que sufras, que te quebrantes y que te humilles delante de Dios, para que tú veas cómo Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Aleluya. Amado hermano, hay esperanza de felicidad, de dicha, de paz, de bienestar, pero no en el pecado. No en una vida sin Cristo Rey. No la hay. Déjeme ponerle, para resumir lo que le he dicho, en dos pasajes importantes. ¿Me permite? Gracias por su paciencia. Jeremías 2:13 dice: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Primero, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Segundo, han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Supongamos que aquí está representada la necesidad humana con la sed y la satisfacción, la plenitud de esa necesidad por medio del agua. El ser humano quiere satisfacer sus necesidades y dice: mi pueblo, al satisfacer sus necesidades, me dejó a mí, que soy el lobo del agua, el manantial, el agua fresca, inagotable. Me dejó a mí porque dijo que ellos podían hacer sus cisternas. Tú puedes ver la gran diferencia que hay entre un manantial que brota fresca agua continuamente y una cisterna. Olvídese de la cisterna que usted vio en La Habana. Olvídese de la cisterna que usted vio en... No, eso es el lujo comparado con la cisterna del Medio Oriente. Mira, déjame decirte cómo funcionaba esto, pero si te animas a hacer una en el patio. Ellos cavaban hoyos, bajaban y empezaban a cavar, puntalaban un poquito arriba. Ahí no hay cemento, ¿ok? Ahí hay barro. Encontrar el firme, encontrar una roca, aquí hay roca, poner una roca allí. Esa es la cisterna del Medio Oriente. Cuando llovía,
el agua se trae. Escurría, no es un pozo, es una cisterna. Se escurría el agua y almacenaban el agua de lluvia. Es muy diferente a un pozo, ¿ok? Una cisterna. Retener agua sucia. Y Él está diciendo, yo soy plenitud de vida y ustedes quieren conservar lo corrupto. Pero arriba de eso, esa cisterna se filtra. Así que aún lo sucio que quieras almacenar, se te va a ir. Esa es la esperanza de la vida en el pecado. Muy diferente a la vida en Cristo. ¿Estás preparado? Mira la sombra del salmista. Salmos 84, 5 y 6. Esto está lindo, hermano. Salmo 84, 5 y 6. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Aleluya. Que de corazón camina por tus sendas. Cuando pase por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Bueno, aquí el cuadro es preciosísimo. Dice aquí que hay felicidad para el que encuentra fortaleza en Dios. Que cuando pase por un valle de lágrimas, lo podrá convertir en una región de manantiales. Esta es la esperanza del justo. Tú estás caminando con Dios. Tú le has creído a Dios. Tú te estás apartando del mundo. Déjame decirte que el mal, el sufrimiento y el quebranto, no obstante, van a tocar a tu cuerpo. Pero aquí hay algo extraordinario del poder de Dios. Y de quienes confían en el Señor. Tú vas a pasar a través del valle de las lágrimas. Y esas circunstancias que hacen brotar lágrimas de tus ojos, tú la vas a convertir en una experiencia de crecimiento, en una experiencia de adoración, en una experiencia de transformación, porque nada podrá obrar en tu contra si tú caminas con Dios, porque aún lo desfavorable de las circunstancias obrarán para tu bien, porque tú amas a Dios. Qué diferente, amado hermano, para aquellos que buscan refugio y placer y dicha en el pecado, de aquellos que se refugian y confían en el Señor para una vida dichosa. Cuando toque la prueba, cuando toque la enfermedad, cuando venga la carencia, el cristiano de fe dice, I'm ready. Yo estoy con Cristo. Cristo y yo somos mayoría. De esto algo bueno sacará Dios. Y atraviesas el valle de sombra de muerte, y atraviesas el valle de lágrimas, y a través de las circunstancias tú vas a ver que esas lágrimas ahora se convierten en manantiales que obran a tu favor. Y para que veamos la sobreabundante gracia de Dios, dice, y aún las lluvias tempranas cubrirán de bendición el valle. Gloria al Señor. Tú quieres tener dicha, tienes que decir no al pecado. Y por último, tú quieres tener dicha, la felicidad surge como resultado de permanecer en la palabra de Dios. El versículo 3 dice, así como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da su fruto, sus hojas jamás se marchitan y todo lo que hace, prospera. Amado hermano, el secreto de la felicidad de la vida está estampado en versos en la Biblia. Es decir, que tu felicidad está en conocer y en vivir el propósito de Dios revelado en la Biblia. No hay dicha permanente, no hay esperanza de un futuro mejor sólido si tú ignoras la ley de Dios.
Y lo contrario también es verdad. Aunque tu presente sea pequeño, aunque tu presente sea quebranto, cuando tu confianza está en la palabra de Dios, el postrer estado será mejor que el primero. ¿Qué debes hacer con la palabra de Dios? En primer lugar, debes encontrar deleite en ella. En leerla, en escucharla, en meditarla. Encontrar deleite en ella. A mí me encanta ver películas. A mí me encanta escuchar música clásica, aunque algunos digan, eso es de loco, por eso la escucho. Pero nada se compara con el deleite, la confianza, esperanza, refugio que provoca en mi corazón la palabra de Dios. Yo sé que para ti es así. Lo demás que debes hacer es meditar en ella. ¿Qué cosa es meditar? Meditar es tomar la palabra, guardarla, por eso hay un proceso allí al menos de memorización parcial, de memorizar la palabra y luego durante el día meditar esto que me está diciendo el Señor, cómo se conecta con mi circunstancia de hoy para poder vivir a la luz de sus principios. Eso es meditar. Tener la palabra de Dios presente aquí en tu mente y hacer la relación entre la palabra de Dios y tu diario vivir para obedecerla. Además de eso, dice que tiene raíces, árbol que tiene raíces. Tu profundidad debe estar en la palabra de Dios. Un árbol que es inmenso, grande, un follaje inmenso. Nosotros no podemos ignorar que es así porque tiene raíces profundas. Cuando pasó el último ciclón por aquí, por Miami, yo estaba viviendo cerca de Kent. Déjame decirle que habían árboles inmensos de grandes que cayeron delante del edificio. Y me di cuenta que toda su enjambre, su red de raíces eran simplemente superficiales. Pero vi otros árboles que no eran tan grandes, que permanecieron más allá del viento, porque sus raíces son profundas. No te preocupes tanto por el follaje, no te preocupes tanto por la apariencia, no te preocupes tanto por exhibir, preocúpate por quién tú eres en privado, solo cuando nadie te ve, echando raíces en la palabra de Dios. Dice que quien echa raíces en la palabra de Dios vive renovado y vive fructífero. Sus hojas están verdes y da su fruto en todo tiempo. Amado hermano, hoy hincha tus velas, créele a Dios. Es posible construir una vida, entrar en un proceso de creación, de edificación de una vida que es dichosa y plena. No ocurre de manera espontánea, no ocurre de un día para otro. Es algo que requiere esfuerzo, es algo que requiere disciplina, intencionalidad, pero sobre todas las cosas requiere conocer al Creador. Decir no al pecado. Recibir su reino en tu vida por medio de la ley de Dios. Permanecer en ella. No importa la circunstancia, no importa la cosecha inmediata. Creer que aunque inmediatamente no estás experimentando el bien que tú esperas, llegará. Porque dice el salmista que esto he creído, que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Las promesas del reino de Dios no solo son para la vida eterna, allí están las mejores, perfectas y completas promesas cumplidas ya. Pero también hay promesas para el aquí y el ahora, de tal manera que tú puedas construir una familia, una relación, un matrimonio, un negocio y dar testimonio al mundo que el poder de Dios se hace palpable en la tierra con hijos, con mujeres y hombres que le creen a Él y son íntegros en guardar sus mandamientos. Por favor, vengan acá los muchachos de la alabanza. Vamos a ir subiendo. Mientras yo le dedico una última palabra. Yo sé que la vida a todo el mundo no le sonríe de la misma manera. Yo sé que no todos comenzamos y despegamos vuelo y hacemos vuelo en la vida desde la misma plataforma. Yo lo sé.
que a algunos nos toca más y a otros nos toca menos, que otras circunstancias a algunos les favorecen y a otros les desfavorecen. Yo lo sé, pero esto sé sobre todas las cosas, que la causa de dolor y de sufrimiento es común para todos los hombres, y la Biblia lo llama pecado. Dios, el Dios creador que te dio la vida, te amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que tú volvieras al carril del diseño de Dios para tu vida. Que aunque hayas sufrido por tus pecados, aunque hayas sufrido por malas decisiones de otros, tú hoy puedas poner tu fe en Cristo. Cristo venció el poder del pecado sobre tu vida. Él murió cargando la maldición, el sufrimiento del pecado. Y Él resucitó triunfando sobre el poder del pecado y de la muerte. Si tú pones tu fe en Cristo para la vida eterna y te arrepientes de todo corazón de tus pecados, dice Cristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan de manera abundante. El ladrón, Satanás, viene a tu vida solo para hurtar, matar y destruir. Pero Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si tú pones tu fe en Cristo, serás reconciliado con Dios y tendrás un futuro y una esperanza por medio de Él. Esta es mi invitación: pon tu fe en Jesucristo.